Bien, en ese pasaje, hermanos, el contexto habla de los ancianos, siervos, no ancianos de edad, longevos, sino ancianos de ministerio. Pero eso no quita los principios que usted y yo vamos a meditar, no solamente ahí, sino que vamos a ver a la luz de las Escrituras, cómo esos principios se aplican para otro tipo de siervos de la iglesia del Señor. En la versión traducción actual, que es una traducción más sencilla, dice de la siguiente forma: los ancianos que cumplen bien su función, escuche, deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. No vamos a tocar hoy el salario, para que no se asusten. Vamos a hablar de la otra parte, porque si usted nota, hermanos, lo que está enseñando este pasaje es que hay un grupo de hermanos que se dedican al trabajo de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted nota, eso es lo que se transmite: la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, esa labor, hermanos, de predicar la palabra requiere dedicación, requiere tiempo para estudiar las Escrituras, tiempo para preparar la enseñanza, tiempo para presentar la enseñanza ampliamente y verazmente, porque hay muchos sermones que aún utilizando la Biblia no son bíblicos. Escuche, hay sermones que aún cuando se utiliza la Biblia no son bíblicos. Y yo le puedo dar un ejemplo sencillo, hermanos, sin ánimo de ofender a nadie aquí. Cuando usted estuvo en ciertas iglesias, usted no se daba cuenta que mencionaban versículos. Estoy hablando de iglesias evangélicas, no la iglesia del Señor. Mencionaban versículos, pero sacados del contexto. Pero se enseñaba Biblia, se abría Biblia. Se mencionaban los pasajes, pero no eran bíblicos. Porque el que se hable de la Biblia no quiere decir que un sermón sea bíblico o que una enseñanza sea bíblico. Entonces, escudriñar la palabra, estudiar la palabra para presentar la palabra amplia y verazmente, hermanos, se requiere de tiempo, se requiere de dedicación, se requiere de una preparación espiritualmente y también, hermanos, en el conocimiento de las Escrituras. Hay cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta porque las creemos que no son necesarias, pero hermano y hermana, la Biblia fue escrita originalmente, Antiguo Testamento en hebreo y arameo, Nuevo Testamento en griego, no fue escrita al castellano. Y nosotros necesitamos muchas veces que irnos a las raíces del idioma en el que fue escrito para poder entender un pasaje, una frase, una enseñanza y poderle manifestar a usted o transmitir a usted lo que quiso decir el escritor inspirado por Dios en el idioma original. Leyéndolo solamente en el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos, no lo vamos a entender muchas veces. Y no estoy diciendo que la Biblia necesite intérpretes humanos, pero sí se necesitan interpretar muchas palabras que se encuentran escritas en un idioma original que para usted y para mí pueden transmitir algo diferente a lo que Dios quería transmitir. Eso requiere tiempo, eso requiere dedicación, eso requiere incluso inversión de dinero para usted comprarse un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica. Son cosas que se necesitan para desarrollar esta labor. El problema, hermanos, es que hoy en día muchos predicadores y muchas congregaciones han considerado necesario modificar la manera de presentar la palabra de Dios. Ya no se quiere, hermanos, seguir viviendo o seguir siendo enseñados a través del sermón tradicional como el que, gracias a Dios, se da en esta congregación. Ahora lo que se quiere es un tipo de enseñanza en donde todos nos sentamos, todos participamos y todos hablamos. Algo espontáneo, donde todos podamos hablar, donde todos podamos interpretar cada uno la palabra
como cree que debe ser interpretada. Porque nos parece que el sermón tradicional se ha convertido en algo anticuado, aburrido, monótono y poco atractivo. No, hermano, es que la gente se aburre. No, hermano, es que la gente se duerme, y yo lo creo. No están diciendo mentiras. Las personas se aburren, y lo creo, no están diciendo mentiras. Pero el que una persona se aburra, el que una persona se duerma, no quita, hermanos, de que cuando Dios enseña un principio, se debe seguir cumpliendo, independientemente de cómo usted y yo lo veamos. No lo quita. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos muchas enseñanzas acerca de cómo se presentaba un sermón, cómo se presentaba una enseñanza. Hoy se quiere más bien una conversación participativa, una enseñanza o un sermón más animado, más atractivo, más motivador para que las ovejas no se vayan de la iglesia. La pregunta que debemos hacernos ¿es esa la solución? ¿Es eso lo que se necesita realmente en la iglesia del Señor? ¿Sermones más motivadores? ¿Sermones más animados? ¿Sermones donde todos participemos? Nosotros, la iglesia del Señor, no podemos ser pragmáticos. Debemos estar atados a principios. ¿Qué es el pragmatismo? Es hacer algo de acuerdo a los resultados que den. Si da resultado, hagámoslo así. Si esto es lo que da resultado, hagámoslo, porque eso es lo que atrae. No, hermanos. En la Biblia nosotros encontramos principios que debemos aplicar. ¿Qué debemos hacer los que exponemos la palabra de Dios, los que presidimos la palabra de Dios? Confiar en las Escrituras, predicar las Escrituras, con toda la confianza de que ellas son suficientes. Las Escrituras son suficientes. En 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al versículo 25, Pablo, que era un hombre muy conocedor, no solamente de las Escrituras judías del Antiguo Testamento, sino también letrado, instruido, intelectualmente preparado. Miren lo que dice cuando estuvo en la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas, escuche esto, hermano y hermana, porque aquí está el factor determinante en el que usted y yo nos interesemos por las Escrituras o no nos interesemos por ellas. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Dónde está el factor determinante para que usted y yo recibamos la enseñanza, recibamos una predicación y no se convierta para nosotros en algo aburrido, monótono y poco eficaz? Si somos llamados o no. Más para los llamados. Ese es el factor determinante, hermanos. Si usted ha sido llamado por el Señor, usted va a querer prestarle atención a la palabra de Dios. Estaba escuchando una enseñanza de Jonathan Edwards, un predicador de los Estados Unidos del año 1800 y algo, y él decía que hay cosas que el hombre puede hacer que están en su poder y que no dependen muchas veces ni siquiera de la oración. Y me pareció interesante que en un sermón él dijera eso. Y él dice: ¿cómo es posible que una persona le preste más atención a leer un libro de ciencia ficción y no se quede dormido, pero cuando lee la Biblia después de 5 minutos tiene sueño? ¿Sería que el que estaba leyendo la novela de ciencia ficción oró? Dios, ayúdame para que no me quede dormido mientras leo esta novela. Él no oró.
no necesitó orar. Más para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios. Cuando usted y yo hemos sido llamados por el Señor, a nosotros nos va a interesar escuchar a Dios, recibir la enseñanza de parte de Dios. La palabra de Dios, hermano y hermana, necesita ser expuesta con toda amplitud y a veces eso causa fatiga en los hermanos. Porque se dicen tantas cosas que usted y yo pensamos que son irrelevantes, pensamos que no son necesarias, pensamos que sobran, porque lo único que necesitamos es mensajes motivadores, enseñanzas prácticas. Pero nos olvidamos, hermanos, que en la Biblia usted encuentra desde censos hasta genealogías. Y usted dice, ¿de qué sirve en la Biblia que Dios haya dejado y haya inspirado a un hombre a que escribiera que se hizo un censo? De la familia de tal, tantos, de la familia de tal, tantos, de la familia de tal, tantos, de esta familia tantos y de esta familia tantos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Hermanos, si está allí es porque tiene mucho que ver con usted y conmigo. Pero a veces no nos gusta escuchar sobre esas cosas y menos nos gusta escuchar a veces una enseñanza amplia que parece que estuviera divagando, pero que cuando usted une todas las piezas, usted va a encontrar de que hay un mensaje central. ¿Qué se necesita para eso? Tiempo. Tiempo del que lo preparó, tiempo del que estudió, tiempo del que se dedicó. Y también requiere de usted, hermano y hermana, y de mí, cuando estamos escuchando, habernos preparado para escuchar la palabra de Dios. La palabra necesita ser expuesta para que sea ella y no nuestros argumentos, no nuestra personalidad o no el carisma de nosotros los que convenzan a los miembros de la iglesia del Señor. Pero para eso usted y yo necesitamos prepararnos. La exposición bíblica, hermano, hermana, es mejor que cualquier otra forma, por muy impresionante, por muy atractiva, por muy motivadora, por muy revolucionaria que parezca. La predicación expositiva de las Escrituras ampliamente es más eficaz que cualquiera de estas cosas. Por lo menos yo lo creo. Por lo menos es lo que yo creo, para mí. No estoy diciendo que usted lo tenga que creer igual que yo. Pero yo creo que cuando un pasaje, una enseñanza se desglosa, se despedaza, se desmenuza y se toca a veces palabra por palabra, no solamente ni siquiera versículo por versículo, sino palabra por palabra, es como cuando usted está comiendo un alimento y usted lo tritura, lo mastica, lo masca, lo muele con sus dientes para que cuando entre a su aparato digestivo el organismo lo absorba mejor. ¿Usted no le ha pasado que a veces tiene mucha hambre, llega a la casa y come tan rápido que cuando termina de comer dice, bueno, ¿y yo qué fue lo que comí? El hambre que traíamos no nos dejó disfrutar la comida. Y escuche, hermano, los dientes Dios nos los dio en la boca, no en el estómago. Porque algunos creemos que los dientes los tenemos acá abajo y comemos entero. No, los dientes nos los dio acá arriba. Para que acá comenzara el proceso de digestión de los alimentos. Hermano, hermana, Dios nos ha dado dientes espirituales para que nosotros desmenucemos, trituremos los alimentos espirituales que consumimos. Porque a veces salimos de una reunión donde se ha expuesto la palabra de Dios y yo no sé si le ha pasado, hermano. Mañana lunes usted no se acuerda. ¿Qué digo mañana? Hoy en la tarde. ¿Qué digo hoy en la tarde? Hoy al terminar el culto. ¿Qué digo al terminar el culto? Al terminar el sermón. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de que la Escritura se está exponiendo, pareciera que a nosotros no nos interesa. En Efesios capítulo 4, versículo 13, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, escuche, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted sabe qué es lo que ayuda en el proceso biológico natural de un niño a que crezca y se desarrolle normalmente. ¿Qué se necesita para ese niño? 2 elementos, alimento y ejercicio. Escuche, el niño necesita alimento y ejercicio, pero un niño de 1 año, de 2 años, de 6 meses, de 3 meses, de 3 años, de 4 años, no está en la capacidad todavía de saber cuáles son los alimentos que le nutren y mucho menos en preparar los alimentos que le nutren. No está en la capacidad. ¿Quién es el responsable de hacer eso? Los padres. ¿Quiénes son los responsables de preparar los alimentos que necesitan los miembros para que les nutran y les ayuden a crecer? Los que predican y enseñan la palabra. ¿Qué se necesita para hacer eso? Tiempo, dedicación, saber combinar los elementos. Yo no sé si usted a la sopa dice, bueno, nosotros necesitamos sal y azúcar, echémosle sal y azúcar a la sopa. Porque necesitamos las dos, ¿sí o no? Y necesitamos también jugo, entonces echémosle las frutas a la sopa. Porque igual todo va para el estómago y todo va a producir lo mismo. No. Cada cosa se prepara por separado y cada cosa necesita su tiempo y su dedicación. Es lo mismo que hacen aquellos que exponen la palabra de Dios. ¿Qué se requiere, hermanos? Se requiere un apasionado y comprometido compromiso con la predicación expositiva. Y escuche, hermano y hermana, llegarán momentos, y ya han llegado, y si usted ha ministrado, y si usted ha enseñado la palabra de Dios, no sé si a usted le haya pasado, pero llegarán momentos en los que parecerá una tarea imposible, predicar y enseñar. Nos parecerá algo imposible. Y es ahí, hermanos, donde tendremos que reconocer que nosotros, como dijo Pablo en 2 Corintios 2:16, no somos suficientes. Y escuche, hermano y hermana, nadie es ni será suficiente en sí mismo. Nadie. Y por eso es que ese pasaje de Filipenses 4:13, que ha sido mal usado, mal aplicado, que muchas veces nosotros los citamos en muchos otros contextos que nada tienen que ver con su contexto original, pero Pablo en Filipenses 4:13 dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no estaba hablando que tenía una gripa, y entonces iba para el trabajo y, ay, me siento maluco, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a trabajar. Él no estaba hablando de que usted salió en su vehículo, se pinchó una llanta, no trajo gato, pero usted dice, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios me va a proveer de una llanta. No estaba hablando de eso. En ese contexto, Pablo está hablando de las implicaciones del servicio. En ese contexto, Pablo está hablando de que servir en la obra del Señor muchas veces será una tarea asfixiante, demandante, frustrante, fatigosa, de necesidades, y es ahí donde dice Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde viene el poder de Dios a ministrarnos para que se continúe haciendo la obra de Dios en la forma de Dios. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos las razones por las cuales como iglesia estamos llamados a tener, vuelva a 1 Timoteo 5:17, por dignos de doble honor a los que desarrollan ese trabajo. Escuche, ahí les dimos unas pequeñas ideas de las razones que Dios da para que nosotros como miembros de la iglesia tengamos como dignos de doble honor al que está sirviendo, que está comprometido con la predicación y la enseñanza. ¿Qué necesitará el hermano? Estímulo, ánimo, acompañamiento, consideración, respeto y aprecio por parte de cada uno de los miembros de la iglesia. En 1 Tesalonicenses, capítulo
5, versículo 12, Primera de Tesalonicenses 5:12, que ya lo meditaba nuestro hermano Juan Carlos hace 15 días, y yo les dije que íbamos a ver que el doble honor no es solamente un principio aplicado a los ancianos, sino a todos aquellos que sirven en la obra del Señor. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice la Escritura, os rogamos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? A usted y a mí. Mire, este pasaje no se escribió específicamente para los servidores. Os rogamos, hermanos, que ustedes como miembros de la iglesia reconozcan a los que trabajan. Mire que no está diciendo que solamente a los ancianos, a los que trabajan entre ustedes. Ellos no están por encima de ustedes. Ellos no son parte de una cúpula que está por fuera de la esfera de la iglesia. Ellos están entre ustedes. Reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan y que los tengan en mucha estima, la misma palabra, honor y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. ¿Qué necesitan los que trabajan? ¿Qué necesitan los que los presiden? ¿Qué necesitan los que los amonestan de parte del Señor? Ahí está. Estímulo, acompañamiento, ánimo, consideración, respeto y aprecio. De parte suya, hermano. De parte mía, hermano. ¿Por qué? Porque Dios así lo enseña. No es porque ellos sean grandes hombres. No es porque ellos estén por encima de nosotros. No es por el título que llevan. Si usted se devuelve al pasaje en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, da las razones. Que los tengan en mucha estima y amor, ¿por qué cosa? Por causa de su obra. No dice porque es el siervo que tiene un título. No dice porque es el que llega más temprano. No dice porque es el que te llama y te visita siempre. Es por causa de su obra. Hermanos, esta obra requiere de mucha fuerza. Y usted dirá, pero ¿las tiene en Dios? Sí las tiene en Dios. Y si no fuera por Dios, hermano, no lo podríamos hacer. Pero aparte de eso, Dios ha dejado otros elementos de gracia concedidos a la iglesia para que la iglesia participe fortaleciendo a aquellos servidores. Y por eso es que les está diciendo, hermanos, reconózcanlos, anímenlos, estímenlos, estimúlenlos, aliéntenlos, aprécialos, considéralos, porque también son como tú. Se equivocan como tú, pecan como tú, tienen debilidades como tú, tienen fallas como tú. Son seres humanos igual que tú. Por causa de su obra, considéralos. Y aunque no parezca obvio, hermano y hermana, el trabajo de predicar la palabra en ocasiones es el lugar más desalentador. Es un lugar muchas veces desalentador. Y el desánimo a veces viene de tantas direcciones, de tantos lugares, quizás sean mis propios pecados con los que estoy luchando. Quizás sea, hermano, porque me estén abrumando, porque veo tantas debilidades en mí, quizás porque hay tensiones en el hogar. ¿Usted cree que hay tensiones en el hogar de un servidor? Las hay, las hay. Y por eso decía un predicador, yo no hubiera querido vivir en casa de Pedro, porque aunque era un grande siervo de Dios, no me imagino con tantas tensiones que tendría que lidiar, porque era pecador igual que usted y que yo, porque su esposa era una mujer pecadora igual que usted y que yo, justificados por la gracia de Dios, pero pecadores al fin, y pecadores llegaremos hasta la presencia del Señor. Hay tensiones en el hogar de un servidor, porque a veces dedicamos más tiempo a la obra que al hogar.
Hay tensiones. Hay tensiones que llegan a veces porque nos vemos insuficientes para cubrir todos nuestros gastos económicos en el hogar. ¿Cuál es la razón? ¿Que no estamos trabajando? ¿Que no estamos siendo diligentes en buscar el sustento? No. Muchas veces la razón es porque nosotros dejamos de hacer otras cosas que posiblemente usted puede hacer y trabajar horas extras y trabajar un domingo y trabajar un festivo y dedicar más tiempo a hacer otra labor económica. Muchas veces se deja por dedicar más tiempo a la obra. Eso a veces se deja. Y por eso es que a veces se ve insuficiente el que nosotros podamos suplir las necesidades de casa. Y llegan las tensiones. Y llegan los conflictos. En ocasiones llegarán las tensiones porque hay comentarios insidiosos de muchos hermanos que están sentados, que esperan a que tú te bajes para decirte cuántas veces te equivocaste. Y no estoy diciendo que no lo haga, porque eso edifica. Pero hay más preocupación en muchos miembros en ver dónde y cuándo te equivocaste que en recibir lo que te alimenta. Y a veces esos comentarios insidiosos, si tú te has esmerado, te has esforzado y te has preparado, pero posiblemente no has madurado todavía en aprender a recibir los comentarios, independientemente de dónde vengan, te afectan. Y es ahí donde nosotros a veces pensamos que no somos los adecuados para prestar ese servicio o para ministrar la palabra de Dios. En ocasiones llegarán las tensiones y llegará el desánimo cuando escuchamos la enseñanza de otro hermano. Y uno dice, no hermano, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mire esa enseñanza, mire cómo se expresa de bien el hermano, mire cómo es de fluida la predicación. Y uno dice, no, yo no soy la persona adecuada para ese trabajo. O quizás porque tú no estás viendo interés en los miembros cuando se está predicando la palabra. Porque no ves el deseo de la membresía de escuchar y de aprender y de aplicar la palabra de Dios. Entonces llega el desánimo. Pero sea lo que sea, hermanos, cualquier cosa de estas cosas, Satanás las utiliza para afectar el ánimo del siervo y para que no quiera continuar con su obra. Y es por eso que la palabra nos dice, hermanos, ténganlos en estima. Animen a los que les sirven, animen a los que los ministran, animen a los que los presiden de parte del Señor. Es ahí donde usted y yo entramos, hermanos, a cumplir parte del doble honor. Hoy vamos a hablar solamente, y estamos hablando del primer honor. No hemos tocado el doble honor todavía, ese si Dios permite, en una próxima clase. Pero hermano y hermana, si como miembros de una iglesia, si como miembros de una congregación estamos escuchando una predicación bíblica expositiva, sencilla pero profunda, amplia, veraz, y si usted ha experimentado que Dios le ha hablado en muchas ocasiones, si usted ha experimentado que ese hermano se ha compenetrado con la palabra de Dios, que ha tenido cercanía con Dios, para que a la hora de presentar la palabra, usted se ha estimulado, usted se ha confrontado, usted se ha exhortado, pero también muchas veces se ha exhortado. Hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Tenemos que estar agradecidos con Dios por aquellos a quienes Dios ha puesto para que nos enseñen y nos prediquen la palabra de Dios. Si usted está viendo que aquel que está predicando la palabra se esfuerza por exponer todo el consejo de Dios, y escuche, exponer todo el consejo de Dios no es que haya comenzado desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, porque cuando Pablo le dice esto a los hermanos en Éfeso, él no tenía la carta de Mateo, el Evangelio de Mateo, él no tenía el libro de Hebreos, no lo tenía. Él no tenía Apocalipsis, él no tenía Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, no tenía Judas, no tenía Filemón todavía. Entonces, ¿en qué consiste predicar todo el consejo de Dios? En que lo que se enseña es lo que Dios quiere que se enseñe y nada más. Eso es predicar el consejo de Dios. Si tú has sentido que Dios te ha enseñado, que Dios te ha hablado,
que Dios te ha expuesto para que veas tu vida y para que cambies, entonces hay que estar agradecidos con aquellos que se han dejado usar de parte de Dios para hacer ese trabajo. En eso consiste predicar el consejo de Dios. Y si tú estás viendo en aquel que está enseñando, que no solamente se esfuerza, que no solamente se dedica para presentar una estructura de una enseñanza con argumentos, con solidez, sino que tú estás viendo que el sermón que él enseña también lo vive, que la palabra que él predica también la aplica, y que la iglesia está viendo evidencia de esa verdad, entonces debemos estar más agradecidos con Dios. De que son hombres que realmente están comprometidos como servidores, no solamente a enseñar, sino también a vivir la palabra de Dios. ¿Y cuál es la forma de agradecerles? Ya lo estamos viendo. Tenerlos en alta estima. No porque sean los que predican, sino por causa de su obra, por causa de su labor. ¿Es así como los tenemos? ¿Es eso lo que nosotros hacemos con los que desarrollan esta labor? Ellos, estos hermanos que desarrollan esto, hermanos, deberían de estar siendo estimulados por nosotros. Y escuche, el estímulo no es solamente que cuando uno se baje le digan, hermano, qué buena predicación. El estímulo está en el respeto. El estímulo está en la gratitud. El estímulo está en el ánimo que tú le das, no solamente cuando predica, sino cuando se equivoca. No solamente cuando lo hace bien, sino también cuando lo hace mal. En el aprecio que tú tienes para con él. En tus oraciones para con él. ¿Oramos por ellos? ¿Los apreciamos? ¿Les valoramos aún cuando nos exhortan? ¿Cuando nos amonestan? ¿O sucede como sucede con los hijos cuando los padres les están exhortando y amonestando? Me voy de la casa. No aguanto más. Usted y su cantaleta. ¿Ustedes saben cuál es la definición de cantaleta? ¿No? Esa la dijo Hassam. Consiste en repetir una y otra vez la misma palabra. Eso es cantaleta. Y a veces los siervos hacemos eso. Repetimos una y otra vez las mismas enseñanzas, pero no es cantaleta. Es porque usted y yo necesitamos escuchar una y otra vez las mismas enseñanzas. Porque debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de leche todavía. Debiendo ser ya maestros. Y se nos tiene que volver a enseñar, hermano, airaos pero no pequéis. Pero hermano, es que... Hermano, airaos, pero no pequéis. Hermano, no guardes rencor contra tu hermano. Pero es que hermano, él no me ha venido a pedir perdón. No guardes rencor. No murmuréis los unos de los otros. Ay hermano, pero yo le estoy contando, pero no es con ánimo de murmurar. Simplemente que él... No murmuréis. ¿Ven cómo sí necesitamos una y otra vez las mismas enseñanzas? ¿Y es el trabajo de quién? De los siervos, ve las necesidades de la iglesia. Si usted lleva a su hijo al médico y el hijo le resulta que tiene una deficiencia de hierro, ¿qué hace usted? Pues el médico me dijo que le falta hierro. Pues no me importa, yo le voy a dar harinas, porque lo que quiero es que esté gordo, lo voy a engordar a punta de harinas. No, necesita hierro. Ahora no le vas a dar puntillas, ¿no? Ni una varilla ahí licuada. Pero si es lo que necesita el niño, es lo que necesita, dale lo que necesita. Y aquellos que ministran la palabra tienen que ver la necesidad de la iglesia y darle a la iglesia lo que la iglesia necesita. ¿Qué se requiere para eso? Tiempo y dedicación. Tenedlos en alta estima por causa de su obra. De la misma forma, los hijos deben estar profundamente agradecidos con sus padres, que les predican la palabra, que les enseñan la palabra, que los amonestan y que los dirigen de parte del Señor. Si pensamos que este era un tema solamente que correspondía entre siervos y miembros, no, es un principio que va atado también a la familia.
Y los hijos deben tener en el mismo nivel de honor a sus padres. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo. Honra, ahí está el honor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Pues yo los voy a honrar porque si yo los honro, les sobo la espalda, les hago ojitos de que estoy siendo obediente, ellos me compran el celular que quiero. No. ¿Me compran los zapatos que quiero? Tampoco. ¿Me dejan salir con mis amigos o amigas? Tampoco. Honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Por causa de su obra, por causa de su labor. Porque al igual que los servidores, el trabajo de ser padres es un trabajo que se requiere también esfuerzo y dedicación. Hónralos cuando te amonestan, hónralos cuando te dirigen, hónralos cuando te dan órdenes, aunque no te gusten las órdenes, hónralos. Así como estamos llamados a honrar a los siervos, estamos llamados también a honrar a los padres. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces vemos el trabajo de los padres y el trabajo de los siervos en el mismo nivel. Personas que no nos entienden, personas que no nos comprenden, personas que quieren enseñorearse de nosotros, personas que solamente quieren mandar y mandar y mandar. No es así, no es así. Los que presiden en la iglesia y los padres que dirigen los hogares han sido puestos por Dios. Y tú estás llamado a honrarlos. En una ocasión cuenta un misionero. Bueno, la historia la cuenta alguien que la recopiló de la historia de un misionero. Que llegó un misionero después de haber estado trabajando en el África por más de 25 años, en condiciones muy difíciles, donde el agua había que irla a traer aproximadamente a 15 kilómetros de donde ellos se encontraban, donde tenían que ir a hacer sus necesidades en letrinas, donde en ocasiones lo único que podían comer eran frutos secos durante una semana. El pescado, pues imagínense, si no habían ríos cercas, ¿pescado dónde? El transporte era muy difícil. Y después de 25 años, ya con casi 90 años, él y su esposa deciden volver a casa. Y volvían en barco a los Estados Unidos. Casualmente, en ese barco venía un artista de moda. Escuche, todavía no había YouTube, no había WhatsApp, no había Facebook, no habían las redes sociales de hoy. Pero la fama siempre ha existido. Y llegaba este artista después de una gira de un mes. Cuando llegaron al muelle, ellos vieron a una gran cantidad de personas afuera esperando. Bueno, el misionero pensaba que lo iban a recibir a él. Pero resulta que él bajó y no pasó nada. Baja el artista y toda la avalancha de personas se fueron detrás del artista. El misionero le dijo a su esposa con tono triste, es increíble que después de 25 años dedicar nuestra vida, nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestra salud a la obra de Dios, nadie nos haya venido a recibir acá en casa. Y la esposa sabiamente, y gracias a Dios por las mujeres que a veces Dios usa y prepara para que hablen así, la esposa sabiamente le dijo, mi amor, todavía no hemos llegado a casa. Esta no es nuestra casa. No es. Y aunque es cierto que la recompensa la recibiremos de Dios, eso no quita, hermanos, el mandamiento que nosotros tenemos de tener por dignos de doble honor a los que sirven. No lo quita. De que usted y yo debamos tenerlos en alta estima por causa de su obra, por causa de su esfuerzo, por causa de su entrega. Estamos llamados a eso. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos viendo el doble honor. Hoy vimos el primer honor. El próximo domingo vamos a tener el otro honor. Y espero que hoy haya servido como base para que en la próxima enseñanza que se dé, Dios logre ayudarnos a entender ese tema y no nos vayamos a escandalizar. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas.